Hola, Hola Mari, buenos días. buen día. Adelante, todo tuyo, ¿eh? Gracias. Listo, Mari, adelante. Sí, bueno, nuevamente buenos días, compañeros y profesor. Hoy me tocó exponer lo que es el modelo instruccional de Walter Dick. Este modelo instruccional surgió de una visión revolucionaria como respuesta a la necesidad de estrategias educativas más eficientes y dinámicas en un mundo en donde la educación tradicional comenzaba a mostrar sus limitaciones. Es una propuesta innovadora enfocada en optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un sistema que se encuentra formado por fases que interactúan entre sí. Cada uno tiene un sistema de insumo y producto que al unirse conlleva un producto predeterminado, lo cual considerar como un modelo sistémico. A continuación se resume en 9 pasos de la metodología del modelo instruccional planteado por Walter. 1. Identificar la meta instruccional, tener clara la expectativa de aprendizaje que se requiere del estudiante que le dé desarrollo al final de uso del curso o taller. 3. Identificar las conductas de entrada y las características de los estudiantes. Ellos deberán dominar ciertas habilidades para poder aprender las nuevas destrezas que se darán mediante un aprendizaje previo, así como saber qué tipo de comunicación oral se va a utilizar. Redacción de objetivos. El diseñador de la instrucción escribirá los objetivos específicos de quién es lo que los estudiantes podrán hacer cuando terminen la enseñanza-aprendizaje. Esta indicación está basada de aquellas destrezas que se identificaron en el análisis instruccional. Desarrollo de instrucción de evaluación de Dick y Carl. Describe dos tipos de evaluación, pruebas preliminares y con eso medirá las habilidades del estudiante para ver si se logran los objetivos señalados. Elaboración de las estrategias instruccional. Aquí se identificará qué estrategia se utilizará para llevar a cabo la instrucción. Asimismo, se determinará cuáles son los medios a utilizar, incluyendo actividades, así como conferencias, aprendizaje cooperativo, la práctica dirigida, etc. Elaboración y selección de la instrucción. En este punto se utilizará la estrategia instruccional para producir la instrucción. Esto incluye el manual del estudiante, material instruccionales, exámenes, la guía del instructor, etc. Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. Una vez determinado la elaboración de la instrucción, se deberá recoger los datos para asimismo mejorarla. El diseñador lleva a cabo lo que se conoce como evaluación uno a uno, evaluación de grupos pequeños y evaluación de campo. Cada tipo de evaluación lo prevé al diseñador. Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. Este último es la fase final donde ya se ha revisado la instrucción y conlleva el que se tome una decisión, se destaca o se implanta. En conclusión, este modelo no es simplemente conjunto de pasos, es un método en el que el mundo del diseño instruccional, donde cada elemento se sincroniza perfectamente para crear experiencias de aprendizaje significativas y transformadoras. El modelo de Dick Karen
Es una brújula para aquellos que buscan no solo enseñar, sino inspirar, motivar y catalizar el verdadero potencial de sus estudiantes. Diseñado para quienes ven en la educación una herramienta de cambio, un medio para moldear no solo mentes, sino también futuros. Así que este modelo se convierte en un espejo que refleja la evolución constante de la educación, adaptándose y evolucionando para satisfacer las demandas de un mundo en constante cambio. Ok, Muchas Mari. gracias. Muy bien, muy bien. Ahí regálanos la pantalla. Jovita, ¿estás lista? Hasta te sobró tiempo. Sí, Gracias. Adelante, Jovita. buenos días, compañeros y maestro. Diseño institucional según Martin Reicheldt. ¿Quién fue Martin Reicheldt? Charles Martin Reicheldt es un estadounidense de nacimiento, investigador y reformador de la educación norteamericana. Es considerado como la máxima autoridad en temas como el diseño de instrucción, teorías y modelos, con más de 20 años dedicados a la investigación y en concreto un conocido sobre todo por su llamada teoría de la elaboración. Charles Martin es una eminencia en la generación de las teorías y del diseño instruccional. Su diseño instruccional es el más importante en la actualidad. Diseño instruccional según Charles. Charles Martin Reicheldt en su diseño tiene como eje fundamental ayudar a seleccionar los contenidos didácticos con el fin de optimizar los logros en objetivos educativos. Se puede considerar que se encuentra ubicada dentro del campo del diseño instruccional para desarrollar ambientes educativos altamente recomendables, que está basado en principios teóricos que justifican la razón del procedimientos y estrategias. Regelut clasifica los métodos en estrategia de transmisión, que se refiere al modo de cómo la información es suministrada, en estrategia de gestión, que es cómo programar los recursos educativos, estrategias de organización basada en todo lo que se sabe acerca de la información de procesar el conocimiento en la mente. Dividida en dos, en las microestrategias que sirven para organizar la enseñanza de una idea y generalmente se organizan mediante unidades didácticas. La macroestrategia sirve para organizar la enseñanza de un conjunto de ideas. El objetivo que tiene Charles con esta instrucción es que motive al docente a escoger un modelo de enseñanza más idóneo de acuerdo a las metas que desea alcanzar. Los componentes de ese diseño se dividen en 5. La secuencia de elaboración es el componente estratégico básico bajo el que se engloban el resto de componentes de la teoría y la elaboración y consiste en la forma en que se secuencia el material. Es decir, los conceptos y la estrategia que se van a impartir deben de estar desarrollados mediante una secuencia que inician desde lo básico hasta lo más complejo. Punto número 2, los prerequisitos o los requisitos previos del aprendizaje. Se basa en la estructura del aprendizaje que debe ser aprendida antes de pasar a otras. Es decir, las ideas previas se han de tener nuestro participante para que pueda asimilar los contenidos que vamos a transmitirle. Por ejemplo, si un maestro desea enseñar conceptos y se dividen en 5 etapas, no se puede pasar ni al 2 ni al 3 sin que no se haya totalmente aprendido el 1. Analogía. Es un componente estratégico importante que facilita la comprensión de nuevas ideas mediante su semejanza con ideas familiares para expresar conceptos nuevos. Esto de la analogía ayuda a los alumnos a crear una imagen mental que en colaboración con la explicación teórica le facilita la comprensión de todo un bloque. Activador de tácticas y estrategias. Hace énfasis en el aprendizaje es más efectivo cuando el participante consciente e inconsciente desempeña un papel activo en la construcción de su propio conocimiento que cuando solo operas un sujeto pasivo. Es decir,
el instructor o profesor puede hacer uso de diferentes estrategias cognitivas adaptándose a las características de cada alumno. Esto para que los conceptos sean asimilados de forma más eficiente. Control del estudiante. Pone de relieve la necesidad de convertir el proceso de aprendizaje en un proceso activo de tal manera que el alumno se sienta dueño de su proceso de aprendizaje. Aquí se ve reflejado todos los puntos anteriores, ya que el alumno se asegura de poder comprender el nivel que está estudiando sin verse obligado a pasar al siguiente antes de tiempo. Conclusiones. Regilo buscaba justificar la importancia de secuenciar contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje sobre dos análisis fundamentales: la reflexión sobre el contenido organizador y los tipos de niveles de elaboración en que se debe vertebrar la secuencia de aprendizaje. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Jovita. Gracias a ti. Están anotando, ¿verdad? Sí, Ah, ok, muy bien. Adelante, Gabriel. ok. ¿Ya se ve, maestro? Ya. Ok. Ok. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañera. A mí me tocó exponer el diseño instruccional según David Perkin. Aquí le voy a mostrar una foto de David Perkin. Él es un profesor de investigación, de enseñanza y aprendizaje en Harvard, graduado en la Escuela de Educación. ¿Qué se entiende por modelo instruccionales? Son guías que los instructores se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ellos se produce la introducción de formas sistemáticas. Se fundamentan y se planifican con las teorías del aprendizaje. Para David Perkin, el diseño instruccional estudia cómo funciona la mente humana y busca estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los alumnos y lograr un aprendizaje más rápido con una comprensión completa. Primero hay que enseñar grandes entendimientos que se conecten con este mundo cambiante. Por ejemplo, sobre la naturaleza de las distintas culturas y la manera en que esta cultura puede entrar en conflicto o apoyarse mutuamente. Sobre la naturaleza de la tecnología, lo que ofrece y sus riesgos, sobre todo cómo funciona la Tierra y el clima. No se trata solo de dar información, aclara David Perkin, sino de enseñar al estudiante a pensar con esos conceptos para que así después puedan ellos opinar acerca de este sentido de algunas políticas, saber cómo votar, incluso decidir sobre su conducta personales. La idea de que los alumnos aprendan a pensar y a decidir qué hacer con el conocimiento ya adquirido. Destaca también que se debe enseñar los grandes conocimientos, es decir, habilidades amplias de la comprensión y pensamiento que algunos han llamado habilidades del siglo XXI. A modo de ejemplo, podemos mencionar que el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la empatía, la toma de perspectiva, el pensamiento entre culturas y por supuesto aprender a aprender. David Perkin afirma que los aprendizajes que vale la pena son los aprendizajes que serán importantes en la vida, probablemente que tendrán los estudiantes. Eso sería todo, maestro. Ok, muy bien. Gracias. Grace. Graciela, ¿andas por aquí? Gracias.
Adelante, Grace, todo tuyo. No se le escucha. No se oye nada y se ve que está en el número 4. Grace, no te escuchamos nada, creo, me parece que tienes el micrófono silenciado. A ver si le puedes dar al micrófono para que se abra el audio. No se oye nada. Que lo mismo, Graciela, checa esa situación en de tu exposición, que puedas utilizar el micrófono y mientras vamos cerrando la pantalla, nomás no seas malita, puedes dejar de compartirlo para que pueda compartir las diapositivas. Ok, para empezar, ¿qué es el diseño instruccional? Bueno, desde lo que yo entendí es como un método, un, un sistema para poder exponer pues un tema. Ah, ok, muy bien. A ver, ¿el diseño instruccional será lo mismo que el diseño curricular? No. ¿Por qué? No, porque es diferente. Ya, o sea, ya sé que es diferente, por eso pregunto, pero, o sea, necesito que vayan más allá, sobre todo los que les tocó exponer. Ah, Porque el pregunta, diseño curricular, el adelante. diseño curricular tiene, o sea, está enfocado en otra forma de lo que es sobre el profesor, sobre lo que la forma de tener su currículo, todo lo que es un modelo de enseñanza. Por eso es la diferencia. No me queda claro, pero tienes una idea. Maestro, yo, Adelante, de lo Nelly. que estoy entiendo, que el diseño instruccional es bueno, es donde crean los planes de aprendizajes. ¿El Este, instruccional? ajá, o sea, para poder, bueno, ofrecer contenidos y cursos educativos. Ya nos revolvimos, Nelvi. ¿Alguien más? Bueno,
Eso es un esquema, es una organización de cómo ver, cómo poder dar un tema o dar la instrucción. Eso es lo que yo estoy entendiendo de esto que yo leí. Es como son puntos, ver las estrategias, la forma de cómo primero pues es hacer como los objetivos, aclarar los objetivos, qué es lo que quiere uno pues hacer con los alumnos o con los estudiantes. Y una vez que se hace eso, primero se hace pues una breve evaluación y a base de eso pues ya se arranca todos los métodos o las estrategias que se va a aplicar. ¿Para qué sirve el diseño curricular? Estructura el plan de educativo. Ok, el diseño curricular estructura el plan y programas de estudio. Sí, el plan educativo y los programas de estudios. Bien, Jovita. A ver, vamos a recordar historia de la educación, por eso les digo que es bien importante. Los griegos tenían una forma de educación, los chinos tenían una forma de educación, Sí. las culturas prehispánicas tenían una forma de educación. Todas esas formas de educación e ideales del hombre y de lo que querían de su sociedad era de acuerdo a el perfil de hombre y a las funciones que se tenían en la sociedad. Ejemplo, en España se formaban sacerdotes, la cultura maya formaba sacerdotes. Sin embargo, no se formaban con los mismos contenidos. ¿Están de acuerdo? Después de Sí. la Segunda Guerra Mundial, empieza algo llamado nacionalismo, que es como el desarrollo de las naciones, que es como pugnar porque lo que está hecho en mi país es específicamente para la gente de mi país y que está basado en sus características, competencias, virtudes y tal y tal y tal y tal. Ese nacionalismo nos lleva a la época de los diseñadores curriculares. Los diseñadores curriculares son aquellas personas específicamente formadas en el terreno de la educación con un grado alto de doctorado, incluso algunos con maestría, incluso algunos con licenciatura, eso ya depende más del nivel intelectual de la persona, pero son estas personas que nos dicen cómo ha de seguirse reproduciendo, produciendo e innovándose en terrenos de la educación. Hasta ahí quedamos con el diseño curricular, ¿sí? Existen algunos teóricos de la educación, licenciados, maestros, estudiantes, etcétera, etcétera, que se empiezan a dar cuenta que, a ver, pues sí, el diseño curricular, miren, fíjense, ahí les va. El diseño curricular nos va a decir cómo vamos a transmitir o a reproducir esa información. Aquí está, este cuadro azul se va a llamar diseño curricular. ¿Sí? Y abarca, ¿qué abarca el diseño curricular? Absolutamente todos los elementos necesarios que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Díganme elementos del diseño curricular. No sean así. El modelo el modelo que lleva o lo que va a llevar una escuela, ¿se acuerda? O sea, me acuerdo que el modelo que se lleva a una escuela, la forma que tiene el objetivo de una escuela, el objetivo, qué es lo que pretende o sea, qué es lo que nosotros pretendemos darle a una escuela. Ok. El modelo curricular implica investigación, implica características de los alumnos, necesidades, contexto, perfil docente, contenido. ¿Se acuerdan que hablamos de las fuentes históricas, epistemológicas, Lógica. de las fuentes sociales, pedagógicas, del diseño curricular? Sí, que Sí, son esos fundamentos comprobados a través del método científico, específicamente a través de la metodología de la investigación, que le dan sustento a esta forma de cómo vamos a transmitir los conocimientos a través de teorías. Por ejemplo, en azul tenemos al diseño curricular, ¿sí? ¿Qué hace el diseño curricular? Es una estructura que le da vida a los planes de estudio, ¿sí? Esos planes de estudio tienen algo que se llama programas de estudio. En los planes y programas de estudio viene cómo dar la clase. Por ejemplo, si yo me meto al plan y programa de estudios vigentes de la escuela, de la nueva escuela mexicana, me dice, empiezas diciendo buenos días,
les pregunta, haces preguntas detonadoras o de rapport. Ahí viene en el plan y No. programas de estudio. No. No, 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 nomás te dan para que tú puedas hacer el uso de ese el tema, o sea, de ese libro, y tú ya tienes que tener cómo lo vas a manejar, ok, ¿y cómo lo voy a manejar? dependiendo tu corriente que tú te has formado. ¿Y de dónde Con voy? tu diseño instruccional. Eso es, el diseño Ok. instruccional ni siquiera aparece en la planificación, ¿sí? Ujú. El diseño instruccional, a pesar de ser una planificación, ni siquiera aparece ahí. El diseño instruccional en este esquema vendría siendo, ¿en dónde se utiliza el diseño instruccional? Ya en la acción con los niños, con los estudiantes. Con, exactamente, ya en la acción del proceso enseñanza-aprendizaje. En Sí. las prácticas, ¿no? En la práctica, muy bien. ¿Cómo le voy a enseñar? Imagínense que de todo esto que acabamos de ver, el diseño instruccional es este círculo rojo. ¿Sale? Aquí, con las criaturas. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ok, a ver, ya leí mi diseño curricular, ya leí el plan y programas de estudios, ya leí los dos, ya leí bibliografía, ya sé para qué sirve el marco epistemológico, conceptual, el marco histórico, el marco pedagógico, el marco filosófico de la educación. Ya me leí todo eso. Ahora, en los objetivos de mi grado viene que yo les enseñe las sumas a los niños. ¿Cómo se las voy a enseñar? ¿Ok? Ahí se centran estos filósofos de, de la educación, estos pedagogos en la educación, y dicen, bueno, es que sí hay maneras de hacerlo más fácil. Se dan cuenta que en el proceso de comunicación a veces no llegamos a entender, porque a ver, yo les puedo llenar ahorita la cabeza de tecnicismos y ustedes me van a decir, chin, no estoy entendiendo nada. ¿Por qué? Por lo que platicábamos hace un momento, ¿no? No estamos al mismo nivel cognitivo y eso a lo mejor nos dificulta, hay barreras en la comunicación, hay barreras en el aprendizaje, hay ciertas barreras. Ellos se dan cuenta que siempre y cuando yo identifique la instrucción, el objetivo se va a cumplir, o al revés, siempre y cuando yo identifique el objetivo, la instrucción se va a cumplir. Ejemplo de la vida real, en donde no llevamos diseño instruccional, en donde no diseñamos, oye, mamá, papá, hijo, hija, novio, amante, pero es nada, pásame el S. ¿Qué? Sí, pásame el S. ¿Cuál S? Pues ese. ¿Cómo que ese? Pues ese, el que está encima de esa. Y dices que no estoy entendiendo nada. ¿Por qué? Porque el objetivo no se ha especificado. ¿Sí? Porque la instrucción no ha sido clara. Todo esto, el tema del día de hoy, específicamente, se titula, espérenme, me voy a regresar tantito. Se titula El diseño instruccional según sus principales representantes. ¿Quiénes son los principales? Pregunta de examen. ¿Quiénes son los principales representantes del diseño instruccional? Los acabamos de ver, los acaban de exponer. Pues Wal- yo dije David Perkin, mi Walter compañera. Dick, Reggie Luth, David Perry Mar- Walter, Martín, y Frida Díaz Charles. Barriga. ¿Ok? Esos son los principales representantes del diseño instruccional. ¿Por qué? Porque no nada más es dar la indicación, ya sustentaron la manera en cómo podemos dar una instrucción, y no solamente una instrucción de decir, haz esto y te va a pasar esto, sino de cómo diseñar una metodología, un método a partir del objetivo o a partir del aprendizaje que nosotros deseemos. Por eso preguntaba, ¿qué es un diseño instruccional? Se los ponía en la clase pasada y se los repito ahorita. Un diseño instruccional de acuerdo a una concepción muy generalizada, de acuerdo al señor Samsung, es el proceso de las experiencias de aprendizaje y no se debe confundir con la enseñanza. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer que las experiencias del aprendizaje no se confundan con la enseñanza? ¿Cómo hacemos
que lo que están viviendo ahorita ustedes como alumnos no se confunda con lo que yo les estoy enseñando, con lo que yo les quiero decir. Por ejemplo, yo quiero que mis niños en preescolar aprendan a recortar por la rayita. Les digo, a ver, muchachos, esta es una hoja, ¿eh? Levanten la mano, esta es una hoja. Vamos a recortar por la línea punteada. Aquí sobre la línea punteada vamos a recortar. Agarran su manita, la ponen cerca de la línea y no se salen, tengan cuidado de no cortarse. Esa es la instrucción, ¿sale? Ese es mi diseño instruccional que yo ya plasmé en un formato, ¿sí? Pero la experiencia de aprendizaje también es diseño instruccional. El ver a Jovita, a María, a Nelvi, a Gabriel, dicen, chin, ya me fui chueco, chin, aquí no va, chin, estas no cortan, chin, se me cayeron mis tijeras, las pisé y ahora muerden, ¿sale? Eso también es el diseño instruccional que debe de estar en un formato. Ahora, estos autores, Walter Dix, Charles Martin Reguilud, David Perkins y Frida Díaz Barriga Arceo, yo les puse ahí en la clase grabado un poco de su formación profesional. Recuérdenme los niveles educativos en nuestro país. Preescolar, primaria, Preescolar, primaria, secundaria. Ok, secundaria. ¿cuál es, al finalizar estos cursos, qué obtienes? Por ejemplo, en secundaria. Pues ya debe de saber, Certificado, ¿no? ajá, multiplicar, Certificado. dividir. En preparatoria, Ya debe tener conocimientos de ética, de ¿pero qué filosofía, varias obtienes? materias. ¿Un certificado o un título? Un Un certificado. certificado, Certificado, Ok, en la licenciatura, el Un título. un título. título, un título, los dos. Un certificado que acredita que concluiste los estudios y un título que un acredita título. que eres un especialista certificado para hablar de cierto tema. En el caso de los modelos de Dick, de Perkins, de Walter Dick, les ponía que la mayoría de ellos tienen estudios o son jefes de zona o son jefes de departamento o son encargados del departamento. ¿Por qué? Porque ya tienen un alto grado de estudios, es decir, ya cumplieron con el conocimiento básico necesario, suficiente y satisfactorio para acreditar los estudios. Por ejemplo, en la maestría ya te separas del resto de los licenciados. Tu palabra podría decirse que a nivel profesional ya vale un poquito más, ¿sí? Pero menos que un doctor. Un doctor en pedagogía, pues es el non plus ultra de la pedagogía y prácticamente la manera en la que él observa el mundo es diferente a la que todos la observamos por los estudios que ha concluido, por los estudios que ha realizado. Esto de acuerdo al marco epistemológico de la educación, ¿eh? Podría ser que algún estudiante esté al nivel de, de un doctor por el grado de conocimiento, pero mientras no tenga el título no va a poder tener como ese sustento en su palabra, en su quehacer profesional. Ellos se dan cuenta que existe una variación entre los grados académicos y los grados de estudio y que es más fácil situar el aprendizaje, como decía Frida Díaz Barriga, es más fácil situar el aprendizaje en la relación que puede tener en el contexto, por ejemplo, universitario, en la relación que puede tener con el vínculo familiar, con la escuela, con la vida, que si partimos de aquí y yo hago esto, ya se va a terminar la clase, ¿no? Sí me da tiempo, sí me da tiempo, sí me da tiempo, sí me da tiempo. Ok. Si yo empiezo a generar pequeñas instrucciones, gracias a la magia del Canva, si yo hago miles de círculos, ¿se va a rellenar esto? Sí, claro, se va a llenar todo. Sí, ¿Seguros? Todo se va a llenar. Todo, se hacen muchos círculos, sí. ¿Y no hay espacios en blanco? Sí, sí, eh, en esa forma de pensar, sí hay eh, espacios. Exacto, en esa forma de pensar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que el diseño instruccional sea un diseño de impacto? De Que, acuerdo a la que manera en la traten, que los ven estos autores. pues que traten de hacer, yo tengo que hacer que piense igual como yo a la persona, que vaya, lo que voy a decir, que sea, y que entiendan ellos lo que quiero que piensen igual que yo. Ok, no que piensen más igual que yo, pero a ver, díganme características de sus diseños instruccionales.
de los autores que investigamos? Pues ahí dice que debe de aprender a la forma que le está explicando, por ejemplo, David. Así Yo te decía David enseño a que Perkins. pienses de esta manera. ¿Cuáles son las características del modelo de diseño instruccional de Perkins? Tu modelo. Es criticar. La teoría 1. ¿De qué habla la teoría 1? Él dice que enseña a que la crítica y la imaginación, a desarrollar la imaginación. Ok, nos habla que hay que dar información clara, ¿sí? Que la Ajá. información que nosotros brindemos en este diseño instruccional debe de ser una información clara, debe de abogar a la praxis, a esta práctica reflexiva, donde le podemos dar la oportunidad al alumno de ocuparse activa y reflexivamente de aquello que debe aprender y de que no solamente demos la información, sino que demos una retroalimentación informativa y que las fuentes de motivación sean intrínsecas y extrínsecas, es decir, que no solamente quiera aprender porque yo soy el maestro y nada más conmigo aprende y con el de inglés no y con el de educación física no, sino que aprenda porque él así lo desea, porque necesita y quiere aprender. Es un modelo de las instrucciones, ¿sale? ¿Cómo voy a dar yo mis instrucciones para que todo el mundo quiera aprender conmigo? ¿Y cómo esas instrucciones van a permear en mis alumnos? Ejemplo, no es que yo les enseñe a pensar como yo quiero que piensen, todo lo contrario, es ¿en dónde voy a posicionar mis instrucciones para no dejar espacio? ¿Y en dónde voy a posicionar mis instrucciones para que a lo largo de un curso, que podría ser la zona gris, a lo largo de un curso, estas instrucciones vayan consolidando los objetivos de aprendizaje, vayan consolidando las situaciones de aprendizaje, vayan consolidando los métodos, las metodologías, los sistemas, los modelos educativos y a partir de todas estas concepciones, nosotros podamos cumplir con los objetivos de manera específica. Y así nos podemos ir una instrucción a la vez, un tema a la vez, una actividad a la vez, y de esta manera pues poder trabajar todo el resto del curso, porque puede ser de un curso, de un programa educativo, de un tema, de una exposición, etcétera, 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 etcétera. Y al finalizar el curso, toda la zona gris que nosotros podemos conocer como programa de estudio va a tener un diseño instruccional. Ese diseño instruccional lo podemos hacer a través de ¿qué? ¿En dónde podemos plasmar nuestro diseño instruccional? En una clase, ¿no? Sí, en una clase, pero ¿en qué? O sea, mi diseño En, instruccional lo En puedo un plan. traer aquí. en, ¿Un en plan? el, en el Bien. plan, el En un modelo. plan que abarque los modelos que acabamos de observar. Les dije unos en clase también. En un plan, ¿cómo se hace un plan? En un formato físico, Físico. ¿sí? No es lo mismo que la planeación, porque yo en la planeación puedo poner a desarrollar el contenido temático de la página número 36 del libro de Ciencias Naturales. ¿Cómo? Ahí viene mi diseño instruccional. Es la parte más reducida de mi planificación de clase. ¿Sí? ¿Cómo les voy a enseñar esto? ¿De qué manera? ¿Con qué características? ¿Con qué objetivos? ¿Qué necesito que hagan mis alumnos al término de la clase? ¿Qué necesito que aprendan mis alumnos al término de este tema? ¿Ok? Ahí vamos a posicionar el